Estaba Antonio, hace ahora un momentito, ¿quieres decir algo? Porque a lo mejor alguno no me conoce en la iglesia. Y puede ser, sobre todo con tantas visitas y tantos que sois actualmente. Pero me decía, no es necesario, así que voy a presentarme yo. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, jóvenes y niños que estáis aquí esta mañana. Estoy encantado de estar otra vez con vosotros, de la gentileza y amabilidad del pastor y de los ancianos para invitarme y estar de nuevo en esta mañana aquí para poder compartir con vosotros el mensaje de esta mañana, la predicación de esta mañana. A mí me encanta predicar, tengo que confesarlo ahora que no nos escucha nadie, y me encanta predicar y hacerlo aquí con vosotros especialmente. Yo ya sabéis que os recuerdo y os tengo en mi corazón, aunque evidentemente ha pasado ya un poquito de tiempo, no tanto tampoco, desde que estuvimos juntos y compartíamos muchas cosas aquí en la iglesia directamente. Pero ahora yo estoy encantado también que estéis con vuestro pastor, mi amigo, mi compañero, mi colaborador, como sabéis, en la facultad, en el seminario, y que juntos también a veces compartimos cosas y detalles de la iglesia. Así que estoy con gran agrado y alegría esta mañana con vosotros para compartir el mensaje de hoy. A mí me gustaría que mi gran también colaborador y compañero en tareas pasadas pudiera poner la presentación del título de esta mañana. He pensado en esta mañana en un título que habéis visto en vuestro boletín de iglesia. ¿Qué es? ¿Qué os parece que es? ¿Un laberinto? Un laberinto. Bueno, he pensado en varias imágenes. Veis que tiene una entrada y una salida, ¿verdad? De eso vamos a hablar esta mañana también. Pero es un laberinto. Y un laberinto es algo muy especial y muy complicado. Y por eso esta mañana yo he titulado el tema El laberinto de Dios. Bueno, seguramente es un título especial, llamativo, un poco sorprendente. Y vamos a ver qué quiero deciros esta mañana con este mensaje. Esto va a estar en algunos momentos durante la mañana para que lo recordemos, aunque yo lo voy a recordar mucho durante este rato que voy a estar con vosotros en el mensaje de esta mañana. Quiero deciros que los laberintos es algo que viene desde muy antiguo. Y yo quiero llevaros especialmente a un periodo muy antiguo de esos laberintos que va a tener que ver con lo que os voy a decir después. Viene de tan antiguo esos laberintos que podemos ir al periodo egipcio, a las famosas pirámides de Egipto. En las pirámides de Egipto veis ahí que tenía elementos precisamente que tenían que ver con los laberintos. Esas famosas pirámides hacían que fueran construidas de tal manera con galerías subterráneas, con falsas galerías, para que fuera difícil, fuera un verdadero laberinto para llegar a la cámara mortuoria y a las riquezas del faraón enterrado allí. Ahí veis una serie de elementos, no hace falta ver mucho detalle, la cámara del rey, la antecámara, la entrada, el corredor descendente, el corredor de servicio, cámaras, la cámara de la reina. Bueno, tenía esas características y fijaos ahí, lo vemos un poquito en esquema, que tenía pasillos falsos también. Mirad los pasillos falsos, aquí indicado, abajo, pasillo falso. El láser a veces me parece que no va exactamente, aquí va adecuadamente, pasillo falso, falsa cámara. Incluso veis túneles excavados por ladrones para tratar de llegar a través de esas galerías, de esos laberintos, a la zona donde estaban las riquezas de las pirámides y donde estaba también la cámara mortuoria del faraón. Bueno, así lo construyeron los egipcios, pensando, por supuesto, de proteger a su rey, a su faraón, y también todas las riquezas y tesoros, porque ellos pensaban entre sus creencias que eso sería usado también en la otra vida. También había otro tipo de laberintos, ¿verdad? Otro tipo de laberintos que yo os quiero comentar, los famosos laberintos de setos ingleses. Los ingleses, la aristocracia inglesa, tenía también laberintos especiales construidos con setos. Setos altos, desde donde caminando por esos setos no se podía ver,
Solamente desde arriba se podía ver y se podía comprobar lo que había o lo que podía haber del otro lado. Y allí ellos dedicaban a hacer juegos, a la aristocracia inglesa, a través de esos setos, como sabéis, setos que a veces hoy en día incluso utilizamos, ¿verdad?, para nuestras casas, para nuestras vallas, para nuestros muros. Ellos los tenían en forma de laberinto y desde allí ellos hacían muchas actividades o juegos recreativos, que era buscarse y buscar incluso las salidas entre los diferentes miembros de la aristocracia que paseaban o que estaban en esas mansiones, en esas casas, en los famosos laberintos ingleses de setos. Yo quiero contaros una experiencia esta mañana muy especial que me sucedió o que nos sucedió a mi esposa y a mí en Argentina. Aquí estáis unos cuantos argentinos, ¿verdad? Y argentinas. Bueno, cuando nosotros nos íbamos a marchar de Argentina, después de estar allí unos años, en la UAP, en la Universidad Adventista de Plata, una cosa muy importante que pensamos, no podemos irnos sin ir a las cataratas de Iguazú. No habíamos ido. En todos los años que estuvimos allí, que fueron unos cuantos, no habíamos tenido oportunidad, con todas las tareas, actividades y otros viajes, de poder ir a las cataratas de Iguazú. Y sabéis que son consideradas las cataratas más extensas del mundo. Las de Niágara tienen otra importancia, pero no tienen la extensión y las características de las cataratas de Iguazú. Que ya sabéis que está, ahora vais a recordarme también los argentinos muy bien este detalle, entre Brasil, Argentina y quizás Paraguay. Paraguay. Esa es un poquito, quería confirmarlo y recordarlo con vosotros. Pues ahí está, nosotros vimos solo desde la zona de Argentina. Cuando fuimos a visitarla, no pudimos pasar a los otros dos países. Pero lo que os quiero decir es que fue un viaje largo, un viaje realmente, bueno, extenso, como son las cataratas, ¿no?, para llegar hasta allí. Pero quiero deciros que sucedió allí algo muy especial. Cuando nosotros fuimos a las cataratas, decidimos que queríamos ver las cataratas desde dos maneras o dos perspectivas. Y lo primero que decidimos fue visitar las cataratas por los senderos y caminos que tienen para los turistas y para ver todo. Y entonces empezamos a visitarlas y bueno, fue largo, extenso, íbamos viendo cada una de las partes de las cataratas, llegamos a la zona central, que hay una catarata impresionante, nos pusimos allí al lado en la parte de arriba, y bueno, prácticamente el agua te empapaba de la potencia y de la fuerza, aquellos que habéis estado allí lo sabéis muy bien, con que caía esa parte de la catarata. Bueno, salimos elegantemente bañados. Pero habíamos recorrido un montón de senderos, y habíamos visto las cataratas desde abajo, cómo eran allí, cómo estaban. Y entonces decidimos hacer otra cosa, ver las cataratas desde arriba. Allí había una zona donde se podía alquilar un helicóptero. Nosotros nunca habíamos subido a un helicóptero, aviones sí, pero helicópteros no. Y entonces fuimos a esa zona para ver las cataratas desde el helicóptero. Subimos al helicóptero, bueno, con un poquito de, imaginaos, inquietud, un poquito estrecho allí los dos, con el piloto y el copiloto, pero empezamos a recorrer la zona de las cataratas. ¡Qué diferencia! ¡Qué abismo! A la hora de contemplarlas, parecían mucho más pequeñas, por supuesto, de lo que las veíamos desde abajo. Podíamos ver todos los senderos, todos los recorridos, la gente allí pequeñita que pasaba, que paseaba y que se acercaba a las cataratas, y después cada una de las partes verla con exactitud, con precisión y de forma completa, cosa que desde abajo no podíamos. Desde abajo, a ras de tierra, a ras de suelo, solo podíamos ver un poco, una parte de las cosas, pero desde arriba, qué visión, qué perspectiva, qué claridad, qué comprensión y qué forma tan estupenda de poder ver las cataratas. Nos quedamos con aquella impresión extraordinaria que os quiero decir hoy, y hoy la recordaba para el mensaje de esta mañana. ¿Qué diferencia de ver una cosa desde abajo o desde arriba? Como el texto que habéis escuchado y que vamos a volver a poner, y voy a pedir a mis amigos y compañeros de Megafonía verlo en la versión tradicional nuestra, como sabéis que es exactamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Decía la versión que había leído el pastor Antonio López, que ni os podéis imaginar, ¿verdad? Pero como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. He aquí el laberinto de Dios en acción.
Aquí estamos en el laberinto de Dios, los cielos son más altos que la tierra, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Él ve nuestros caminos desde el cielo, desde arriba. Si me permitís lo que os acabo de decir hace un momento, desde el helicóptero, ¿verdad? Comparado con lo que os estaba comentando de nuestra experiencia allí en Iguazú. Desde arriba, nosotros vemos los caminos de Dios y nuestros propios caminos desde abajo, a ras de tierra. Y hay un refrán español que a veces hace que nos sea difícil comprender los caminos de Dios, ¿verdad? O comprender cómo Él hace las cosas. Ese refrán español dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Muchas veces no comprendemos los caminos de Dios ni nuestros propios caminos, pero Dios va escribiendo desde arriba derecho en nuestra vida, de abajo en renglones torcidos. Bueno, esta mañana quiero hablaros de un personaje que ya os han hablado, según me han dicho, ayer por la noche. Un personaje bíblico, especial, al cual quiero acercarme yo esta mañana de una manera muy... en bastantes cosas, para que podáis ver o podamos ver ese sentido del laberinto de Dios que os hablo en esta mañana. Este personaje es José, así que seguramente no va a tener mucho que ver en bastantes cosas lo que habéis escuchado ayer a esta mañana, pero ha coincidido. Curiosamente yo hablé con Aristide esta semana y hablábamos de lo más o menos de lo que pensaba hablar cada uno, y yo le decía: Aristide, pero si tú vas a hablar de ello, yo no voy a hablar entonces de este tema, del personaje al menos. No importa, yo diré una cosa y seguramente tú vas a decir otras cosas diferentes, así que adelante. Bueno, yo me voy a atrever, no sé lo que habrá dicho ayer Aristide, pero yo me voy a atrever en esta mañana, después de que él me ha dado el beneplácito para hacerlo. Así que voy a empezar por José, por este personaje, un adolescente. Quiero llevaros a Génesis 37, versículos 2 al 4. Vamos a ver muchos versículos sobre José para lo que quiero deciros esta mañana. Génesis 37, 2 al 4. Vais a ir viéndolos aquí. Yo solo voy resaltándoos algunos detalles, porque la historia de José la conocéis. Pero yo quiero llevaros algunas cosas especiales de la historia de José esta mañana, para lo que os quiero decir con relación al laberinto de Dios. Ahí veis que esta dice en el versículo 2, esta es la historia de José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Informaba a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que todos sus hijos, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Era un adolescente, 17 años, José, como veis. Como David, apacentaba las ovejas, curiosamente, ¿verdad? Como otro personaje bíblico que conocemos. Pero era un chivato. Era un chivato. Porque se chivaba de sus hermanos, de la mala fama que tenía, él tendría sus razones, claro que sí, y sin embargo Jacob lo amaba tanto, más que a nadie, que sus hermanos, que le hizo una túnica de colores. Era el favorito de papá, de Jacob en este caso, y la Biblia nos registra algo extraordinario, que el padre le hizo la túnica de colores. Esto no era común en Israel. Las túnicas para los hijos las hacía normalmente ¿quién? Las madres. ¿Recordáis el caso de Samuel? Fue su madre quien le hizo la túnica, que es otro caso que tenemos en la Biblia. Sus hermanos le aborrecían. Peleas entre hermanos. Yo quiero hablaros de una pelea con mi hermano. Yo sé que vosotros nunca os habéis peleado con vuestros hermanos. Casi seguro ninguno de los que estáis aquí, si os dijera, ¿cuántos que tenéis hermanos o hermanas os habéis peleado con ellos? Me diríais, nunca, no, por favor. Pero yo sí. Yo me peleé con mi hermano. Me peleaba a menudo. Nos queríamos mucho, después jugábamos juntos, sí, incluso jugando nos peleábamos. Pero también nos peleábamos en otros momentos. Entonces quiero contaros lo que sucedió un día con mi hermano, porque no se me olvidó aquella experiencia. Nos habíamos quedado en casa los dos, mi madre, que confiaba mucho en los dos, sí, para cuidar a mi hermana pequeña, nos dejó en casa con ella, con nuestra hermana pequeñita que estaba en la cuna, que era la Benjamín de la casa, y nos quedamos los dos para cuidarla. Bueno, estábamos
los dos en cama en principio de la mañana, porque ya sabéis que los chicos jóvenes pues pasan poco tiempo en la cama al principio pues, de un domingo, por ejemplo, o a veces otros días. Nosotros nos quedamos durante ese rato en la cama, y entonces empezamos a jugar en la cama. Empezamos a jugar los dos con las almohadas, a darnos con las almohadas, ya sabéis que eso es muy agradable y divertido. Después empezamos a hacerlo con las manos. Vamos a jugar con las manos, y a cogernos, y a apretarnos, y a revolcarnos en la cama. Después empezamos a alargar los brazos. Y después ya empezó la cosa en serio. Empezó tan en serio que empezaron a salir los puños. De lo bien y agradable que estábamos los dos hermanos. ¿Verdad? Bueno, llegó un momento que yo me enfadé tanto, y voy a decir la expresión, me puse ciego, y entonces dije, te vas a enterar. Entonces cojo el puño, lanzo el puño, y mi hermano, raudo y veloz, bajó la cabeza. Y yo estampé mi puño, completo, enterito y cerrado, contra la pared. No quiero, siento el dolor ahora, no quiero pensar cómo quedé. Bueno, quiero deciros que uno de los dedos se le veía casi hasta el hueso, de la piel y del músculo roto allí. Claro, yo empecé a llorar y empezó a salir sangre y sangre. Imaginaos qué hacía mi hermano allí al lado de la cama. Sí, se partía de risa. Lo peor es que mientras escuchaba los lloros de la hermanita que estaba en el otro lado y que había escuchado lo que había pasado, pues mi hermano partiéndose de risa y yo allí revolcándome de dolor en la cama y buscando la manera de cómo solucionar lo que me había pasado. Peleas entre hermanos. Cuando vino mi madre ya os podéis imaginar. Fue un momento muy agradable. Bueno, pues peleas entre los hermanos también, con José, ¿verdad? Peleas tremendas que ellos tenían, pero que llegaban a unos niveles, como veis, muy fuertes. Porque nos dice Génesis 37, de 5 al 9, que qué pasó con los hermanos y con José. Génesis 37, de 5 al 9, solo resalto algunos detalles, dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vaya, o sea, el favorito de papá, la túnica, y además sueños. Bueno, ya está bien, ¿no? Y además se le ocurrió, simpático José, se le ocurrió contárselo a sus hermanos. Y dice, le aborrecieron más todavía. Solo les faltaba esto a sus hermanos, además de ser el niño de papá, que el niño de papá tuviera sueños. Y además eran sueños tremendos. Pero sabéis, los padres también tienen sueños acerca de los hijos. Y los padres, en este caso, el padre tenía sueños acerca de José. Y dice el texto, el 37 del 10 al 11, si seguís en la pantalla o en la Biblia, y lo contó a su padre. Y su padre le reprendió. Pero sin embargo dice el texto que lo amaba más que a todos sus hermanos. Y entonces le pregunta al padre, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en ti ante tierra? Esto era lo nunca visto. Un joven, un adolescente, pensar que sus padres, que en aquel tiempo, sabéis, los padres tenían un peso, una importancia que hoy no es la misma, postrarse ante un adolescente, ante el Benjamín de la casa. Bueno, como hemos comentado, los hermanos estaban llenos de envidia, pero sin embargo su padre meditaba en esto. Fijaos que dice el texto, mas su padre meditaba en esto. ¿Os recuerda algo parecido? Lo que le pasó a María con Jesús, cómo María meditaba en las cosas que hacía Jesús cuando, ¿verdad?, estaban en el templo y se encontraron con él en el templo. Bueno, los hermanos llegaron hasta tal punto de estas peleas que os decía antes y que os comentaba, que hicieron algo con José. Capítulo 37, versículo 19 al 20. Dice, he aquí, viene el soñador, veremos qué será de sus sueños. ¿Verdad? Le quitaron su túnica, en el versículo 23, 37-23 dice, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que su padre le había hecho, y que era la raíz y la base de todas las envidias. Quiero deciros que solo hay otro caso en la Biblia donde a alguien se le quita su túnica. ¿A quién fue? Exacto, y la repartieron entre los soldados, ¿no? Pues aquí es otro caso también, como veis, que sucede así.
y nos dice los versículos 27 al 28 que lo vendieron. Génesis 37, 27 al 28. Fue vendido por sus sueños, por el amor de su padre, por la túnica de colores que le hizo su padre. Fijaos qué extraordinario. Dios había bendecido a José con sueños y por ellos fue vendido. Comienza José a estar en lo que yo he llamado el laberinto de Dios a partir de este momento. Dios lo guía, le desvela el futuro, lo bendice con sueños y la consecuencia es una cisterna y vendido por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo. ¿Por qué? Poneros un momentito en el lugar de José. ¿Por qué? ¿Por qué después de que el Señor me da todo esto? ¿Por qué después de que mi padre me quiere tanto, porque tengo la túnica? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me pasa esto? Preguntas que nos haríamos nosotros y que nos hemos hecho seguramente muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde está aquí Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? Por eso esta mañana yo quiero llevaros un poco a descubrir cosas sorprendentes de cómo Dios hace las cosas y cómo es a veces un verdadero laberinto en la vida de cada uno de nosotros. Capítulo 39, versículos del 1 al 5. Mientras estamos ante esta situación con José, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto bíblico? Dice, mas Dios estaba con José, y fue varón próspero. Dios estaba con él. Dios lo hacía prosperar. Dios bendijo la casa donde él estaba, en casa de Potifar, como sabéis, a causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre él todo lo que tenía. 6 veces, Dios dice 6 veces que lo bendice, que lo prospera, que lo protege. Pero estaba como esclavo. Pero la Biblia nos desvela una parte del laberinto. ¿Cómo ve Dios las cosas desde arriba? ¿Cómo ve el camino y cómo son sus pensamientos más altos, igual que sus caminos que nosotros, que los seres humanos? ¿Quién lo podría decir o pensar? Aborrecido, envidiado, desnudado de su túnica, arrojado a una cisterna, vendido, comprado, pero tenía lo más grande que nos puede decir la Biblia de un ser humano. Dios estaba con él, lo prosperaba. Solo Dios podía ver ese camino. En el laberinto de la vida de José, solo Dios podía ver ese camino y la Biblia nos lo revela. Desde arriba, un camino de prosperidad que no se ve delante de nosotros muchas veces, delante de nuestros ojos, hermanos. ¿Y qué hace José en esta situación? Él podría haber pensado, porque él, ¿sabéis? No escribió el texto bíblico. ¿Quién lo escribió? Moisés. Para nosotros, como sabéis, perfectamente. Entonces, José no sabía lo que estaba pasando desde arriba, no sabía qué estaba pasando con Dios y qué estaba haciendo Dios. Sin embargo, fijaos qué cosa maravillosa hace José. Capítulo 39, versículos de 6 al 12. Vamos a leerlos todos, solo algún detalle que quiero que veáis. Y él no quiso lo que le pidió la mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él podría buscar excusas. Él podría pensar, bueno, pero si es que he sido vendido, es que soy esclavo, es que mis hermanos me han tratado así, es que me han roto la túnica, es que no tengo a mi padre, que era el que me protegía y me guardaba, es que estoy aquí en otro país, en una casa extraña. Y podría haber pensado, bueno, puedo justificar perfectamente mi vida ahora y hacer otra cosa. Pero él tenía algo maravilloso en su corazón desde niño, desde adolescente, que era la idea del temor de Dios, que para los hebreos era esto, sencillo: Dios ve todo, está a su luz, está desde arriba viéndolo, tanto lo que está visible como lo oculto, y José estaba ante la vista de Dios. ¿Y cómo haría este gran mal contra Dios? Él no pensó cómo haría este gran mal solo contra Potifar, o cómo haría este gran mal incluso con la mujer de él. Estaba solo, recordad, no había nadie en casa. La oportunidad perfecta, el momento perfecto para poder pasar desapercibido y que nadie se enterase. Pero él piensa así maravillosamente. ¿Sabéis qué dice Elena White sobre esto? En Patriarcas y Profetas, página 776, dice: tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios,
la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. Allí había oportunidad para que José lo hiciera. La obra del enemigo no es abrupta, no es fuerte, no es contundente. Al principio no es repentina ni sorpresiva. Escuchad ahora bien. Consiste en minar secretamente, ¿habéis escuchado? En minar secretamente las fortalezas de los principios. Comienza en cosas aparentemente pequeñas hasta llegar a las más grandes. Minar secretamente la fortaleza de sus principios. Era una situación así, secreta, que podía haber quedado a lo mejor en el secreto, y Elena White habla realmente de lo que sucedería con José o con cada uno de nosotros ante una situación así, si finalmente avanzáramos en ese camino. Camino de tierra, camino a ras de suelo, camino diferente al de Dios. Bueno, él fue acusado de montones de mentiras. En el capítulo 39, versículos 13 a 19, nos presenta, ahí lo podéis ver en vuestro texto bíblico, acusado con mentiras y difamaciones de lo que había sucedido con la mujer de Potifar, como sabéis, y fue llevado a la cárcel. Génesis 39, 20, ahora es vendido y llevado a la cárcel. Antes fue vendido, ahora es conducido a la cárcel, por no hacer el mal. Escuchad bien, hermanos, por no pecar contra Dios, por defender su fe y sus principios, por tener una moral, por ser diferente y leal, toma cárcel. Muchas veces eso, hermanos, no lo comprendemos. Y pensamos que nuestro Dios desde arriba, ante nuestra vida o en la conducción de nuestra vida, todo tiene que ser bueno, apacible, lleno de bendiciones. Y muchas veces es todo lo contrario. La mayor parte de las veces es todo lo contrario. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos y son siempre más altos, como habéis escuchado al principio. Antes por sus sueños recibió como premio y recompensa perder su túnica de colores, ir a una cisterna y ser vendido como esclavo. Ahora, peor todavía, perdió su ropa con la mujer de Potifar y fue peor que a una cisterna, a la cárcel. Algunos de los que estáis aquí podríais contar experiencias, ¿verdad? Que por defender principios o fe, lo que os ha podido suceder en vuestra vida, en el ejército, en el servicio militar o en otras cosas. Con él también sucedió. Parecía sorprendente y extraño ese laberinto que no era descifrable, que no era comprensible, cómo le estaban sucediendo todas esas cosas cuando él estaba haciendo delante de Dios todo lo contrario. Uno esperaría o pensaría que Dios iba a bendecirlo y a prosperarlo y a que todo fuera bien y perfecto o adecuado en la vida. Es el laberinto de Dios, hermanos. Y quiero llevaros a un texto para comprender un poco de este laberinto. Romanos 11, 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es la profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables e inescrutables. ¿Por qué estaba haciendo esto? Aquí se manifiesta esa idea, ese punto fundamental del laberinto de Dios. El maravilloso, enigmático y extraordinario laberinto de Dios por donde lleva a sus hijos. Tantas veces extraño, tantas veces incomprensible e inaceptable para nosotros. Pero fijaos, una vez dichas estas cosas que han sucedido, vuelve la Biblia a remarcar algo extraordinario. Fijaos, capítulo 39, versículos 21 al 23. 21, 22 y 23. Dice, pero Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por segunda vez nos dice el texto, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, etcétera, etcétera. Porque Dios estaba con José. Lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Veis? Cada cierto tiempo Dios da una respuesta en la Escritura. Dice, no os fijéis en las apariencias, no os fijéis en los caminos que parecen torcidos, equivocados, o negativos, o erróneos para la vida de José. Ahí está Dios. Porque son más altos sus caminos y sus pensamientos. Y llegan los sueños gordos.
Había tenido sueños juveniles, José, pero llega el momento de los sueños gordos, los sueños importantes, los sueños, grandes sueños del copero y panadero. ¿Recordáis? No vamos a detenernos nada más que en algún detalle. El copero y el panadero tuvieron sueños en el capítulo 40, y entonces se acerca José a ellos y les dice una frase maravillosa. Génesis 47. ¿Qué dice Génesis 47? Vais a verlo ahí. ¿Por qué están tristes vuestras caras hoy? ¿Cómo es posible? José, a pesar de estar en la cárcel, no está triste. Todo lo contrario, está pendiente y preocupado por la cara que tenían los demás. Del copero y del panadero, de todo lo que estaban allí dentro. Es maravilloso. José, a pesar de todo lo que le estaba pasando, él estaba contento, feliz. Porque él seguía confiando en aquellos sueños que había tenido y en los sueños ahora que iba a tener, que estaba teniendo del copero y del panadero, y en que Dios finalmente, a pesar de todo lo que parecía negativo, oscuro, en el laberinto de Dios, que él estaba con Dios y Dios con él. Y entonces veis que pasan ciertos detalles ahí, lo paso rápidamente, solo para deciros dos cositas, que dice, cuando recibe los sueños, que en el versículo 8, 48, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿No son de Dios las interpretaciones? ¿Veis ahí? Y en el 14, 40, 14 y 23 dice, acuérdate, le dice José, pues de mí cuando estés bien, cuando ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Fijaos qué curioso, José no dice cárcel, de esta casa. Porque para él, aunque estuviera en la cárcel, él sentía que Dios estaba con él, sentía la presencia de Dios, se sentía en comunión o en contacto con él. Y el jefe de los coperos dice, no se acordó de José, sino que lo olvidó. Otra vez. Fijaos en el laberinto, vamos, venimos, a un lado, a otro, parece que no se acaba, que no encontramos nunca una respuesta, que siempre estamos metidos ahí en las galerías, perdiéndonos por ellas de la vida, y no encontramos claridad o camino en donde veamos hacia dónde nos lleva Dios. Bueno, en el capítulo 41 habla el panadero, qué bonito que fuera un panadero, porque le dio un poco de pan a José, ¿verdad? Y lo pudo alimentar porque se acordó de él. Dice, hoy me acuerdo de mis faltas. Génesis 41, del 9 al 13. En el capítulo 41, de los versículos 9 al 13, solo quiero remarcar ese detalle, me acuerdo hoy de mis faltas. Y después, más adelante, en los versículos siguientes, dice, Dios será el que dé respuesta propicia, José, no ya ante Faraón, y se produce la interpretación de los sueños, en los versículos 17 al 36. Y llega el momento en que Dios desvela el laberinto. El laberinto de Dios se despliega y se presenta ante nosotros y ante José. Génesis 41, 37 al 38. Vamos a empezar a verlo ya directamente para acercándonos al final de esta mañana. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fijaos qué extraordinario, que lo vieran los propios egipcios, que había algo especial en José, que había en él el Espíritu de Dios. Y lo dice el texto bíblico. Después dice en los versículos 39 al 40 del capítulo 41, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y del 41 al 44, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El faraón ahora pone sobre su dedo su anillo y lo viste de ropas de lino finísimo, nos dice el texto bíblico. Después de quitarle la túnica, sus hermanos, de quitarle la ropa, la mujer de Potifar, y de estar en la cárcel solo, abandonado de los humanos y vestido como un presidiario. Ahora, todo lo contrario. Lo que hace Dios y lo que hace Faraón con él. Fijaos qué detalles maravillosos, cómo ese laberinto va abriéndose ante nuestros ojos. Y dice el texto, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dios despliega, hermanos, toda la belleza y hermosura de su plan. Al fin aparece la luz al final del laberinto, la salida. El Señor lo hizo subir al carro y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. El presidiario, el vendido, el esclavo.
el difamado, el calumniado, al que le mintieron, sobre el que mintieron continuamente. ¿Quién se podría imaginar al principio del laberinto que este sería el final y la meta de José? Así es nuestro grandioso y extraordinario Dios. Él ve el laberinto desde arriba, a vuelo de pájaro, desde sus altos pensamientos y altos caminos. Por cada camino del recorrido nosotros lo vemos desde abajo. Vamos por los senderos, como nosotros íbamos en Iguazú. No podíamos ver ciertas cosas, ciertos detalles, a dónde íbamos a llegar y qué había al final del camino. Los árboles no nos dejan ver el bosque. Se dice en español, ¿verdad? Los árboles no nos dejan ver el bosque. Dios dirigió a José por el laberinto de los sueños, de la envidia, de la mentira, de la injusticia, de la esclavitud, del dolor, del sufrimiento, a un final maravilloso de gobernador y señor de toda la tierra de Egipto. Fijaos qué dice Ellen White, hablando sobre nuestras vidas, y también podríamos referirnos a la experiencia de José. Lo dice hermosamente así. En Deseo de todas las gentes, página 197. Dice: Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, si pudiesen ver el laberinto, si pudiesen ver la entrada y la salida, si pudiesen verlo todo, si pudiésemos verlo todo, si pudiésemos ver cómo empiezan y cómo terminan las cosas. Ella lo dice: no elegiríamos si pudiésemos ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que se está cumpliendo como colaboradores suyos. ¿Sabéis? Todo este laberinto de José duró 13 años. Miradlo. Génesis 41 al 46. Era José de edad de 30 años, ¿verdad? Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 13 años de laberinto, hermanos. 13 años viviendo en esa situación. José llegó al final del laberinto. Hay otros casos bíblicos de otros personajes que tardaron mucho más tiempo. No hace falta que os cite a Moisés, 40 años, Abraham, David. Muchos años, él 13. Dios conoce nuestros laberintos, hermanos, y el tiempo que necesitaríamos o que necesitamos para llegar a la meta, al final del túnel. Algunos de nosotros, escuchadme bien, necesitamos más o menos tiempo para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. En muchos casos, o en muchos de nosotros, Dios nunca puede llevarnos al final del laberinto, al final de su plan, porque no estamos dispuestos a aceptar nuestros errores, defectos, pecados, aprendizajes, desaprendizajes y cambios. Y Dios no puede seguir avanzando en ese laberinto para llevarnos al final del camino. Y Dios tarda mucho más tiempo, o no puede nunca conducirnos hasta el final del laberinto, porque nosotros no le dejamos, porque nosotros no lo creemos, o no lo esperamos, o no confiamos, o no aceptamos que ese sea el camino y el laberinto. Finalmente, hermanos, sueños cumplidos en José y en sus hermanos. El capítulo 42 de Génesis nos dice: y descendieron los 10 hermanos de José a Egipto. José era el señor de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Recordáis el sueño de joven? Rostro a tierra. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Hasta este punto Dios cumplió exacta y milimétricamente todo el plan que tenía para José. Desde los sueños de joven. ¿Quién podía imaginarse con 17 años que tuviera esos sueños y después le pasara todo lo que le pasó y pensara, bueno, aún se va a cumplir y se va a hacer todo? Hasta el final. Detallada y minuciosamente se produce. Mientras José sube, los hermanos descienden. No fue un simple descenso geográfico. El texto va más allá, a una subida y bajada espiritual. Los hermanos habían ido bajando porque no habían tenido cerca a José, que era el espiritual, el que les daba a ellos todo el sentido y el significado de su vida, y que ellos no quisieron. Mientras José había ido subiendo, no solo en los puestos, en la importancia, en los lugares, no, lo más importante, en su relación con Dios, en su espiritualidad, en comprender el laberinto de Dios, en ver cómo Dios guiaba las cosas. Y vais a ver lo que dice al final, que es extraordinario. José. Y llegaron los hermanos de José, nos dicen estos versículos, y se inclinaron a él rostro a tierra. Se cumplieron exactamente los sueños de José, que se habían dicho al principio, que se inclinarían los hermanos, que se inclinaría el padre y la madre.
Y finalmente el laberinto de Dios se descifra, hermanos. Queda descifrado, queda delante de nuestros ojos con plena claridad y plenitud. Génesis 45, 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y el versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Fijaos qué maravilloso José, cómo vio el laberinto de Dios, el plan de Dios. De qué forma tan extraordinaria lo vio. Dios me envió. ¿Quién podría pensar eso de un joven que llega a los 30 años y que había estado en una cisterna, que había estado en una cárcel, que había estado vendido, que había estado como esclavo, que había sido mentido, difamado? ¿Nosotros aguantaríamos tanto? ¿Nosotros comprenderíamos que Dios está ahí y que es su plan y su camino y su propósito? Todo eso tan tremendo, él sí lo vio. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es el plan de Dios a la vista, hermanos, a los ojos de los mortales, delante de nosotros hoy, después de años de sueños, de túnicas despojadas, de cisternas, de esclavitud, de cárcel, de olvidos, de soledad, de misterio, de lo que iba a pasar con él. Dios despliega ante los ojos de José y ante nuestros ojos todo el sentido y el significado de su plan, de su propósito, de su laberinto, del laberinto de Dios. Y concluye José diciendo unas palabras maravillosas. Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y el siguiente, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Recordáis el texto del Nuevo Testamento? Todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Aquí lo tenéis en el Antiguo Testamento. Aquí lo tenéis en José. Él lo encaminó a bien, todo lo que pensasteis mal contra mí. Él no era un iluso, un ingenuo. Sabía perfectamente todo el mal que le habían hecho, todos ellos, sus hermanos y todos los demás en Egipto. Pero él vio, comprendió, entendió el laberinto de Dios, entendió lo que Dios estaba haciendo, aunque fueran más altos sus caminos y más altos sus pensamientos, que son los nuestros. Y yo esta mañana quiero dejaros un mensaje para todos vosotros, hermanos, porque José vivió en Egipto, ¿verdad? Hace miles de años, o un tiempo más que miles de años, ¿verdad? 1500 aproximadamente, años, 1600 años, para ser exactos. Y nosotros estamos ahora aquí hoy. Y el laberinto de Dios está en nuestra vida, hermanos. Está frente a nosotros. Dios está guiando desde arriba nuestros caminos. Y está tratando de llevarnos a un final, a una meta, a cumplir su plan con vosotros. No solo individualmente, hermanos, sino como iglesia. Como iglesia. Y en ese laberinto Él va dejando huellas en las galerías subterráneas a través de ese recorrido del laberinto. Por ejemplo, voy a tardar en venir. Hermanos, va dejando huellas. Tardaré en venir. Y mientras yo tarde, va a haber problemas y conflictos o dificultades en la iglesia. Y además tendréis persecución. Y además sucederán estas calamidades y estas catástrofes y terremotos y esto y lo otro y lo más allá. Cada una de las profecías que todos conocemos y sabemos. ¿Y cómo está nuestra fe ante todo eso que sucede delante de nosotros en un tiempo difícil y de crisis? ¿Cómo está nuestra comprensión del laberinto de Dios? Aunque Él nos haya dejado los mensajes, como lo ha hecho con José. José ahí nos ha dejado claramente lo que iba a suceder con él y lo que sucedió, y cómo Él lo bendecía, lo prosperaba y lo cuidaba. Hermanos, si nuestra vida está llena de laberintos indescifrables, caminos y senderos torcidos e incomprensibles, recordemos siempre que Dios escribe derecho en laberintos torcidos, no solo en renglones torcidos, que lo encamina todo a bien como con José, para hacer lo que veremos en nuestra vida futura, aunque hoy esté oculta a nuestros ojos, hermanos. Ojos carnales que no ven y que ven desde abajo.
El fin desde el principio no lo vemos como lo ve Dios, como lo vio con José. Fue capaz de ver muchas cosas, pero también de pasar por muchas cosas que seguramente le resultaron difíciles de comprender o entender hasta que llegó el momento de verlo todo claro. Y Dios, en ese laberinto, desde arriba, desde sus altos pensamientos y caminos, trata de hacer su plan para lo que llegaremos a ser, no lo que fuimos ayer, ni lo que somos hoy, sino lo que podremos ser mañana. Por eso, hermanos, en esta mañana, hermanas, queridos compañeros en la fe, quiero deciros que nos movemos cada uno de nosotros y como iglesia en ese laberinto de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Preguntarnos el por qué siempre de las cosas y qué nos pasa y por qué sucede eso, o tener la fe, la seguridad y la confianza que tuvo José en Dios para esperar que su laberinto se descifrase, se comprendiese y llegase al final y viese todo el plan y el propósito de Dios que tenía para su vida. Confiemos, hermanos, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y como dice Jeremías, para daros el fin que esperáis. Solo os añado decir una cosa más, que esperemos el fin que Dios quiere para nosotros, no nuestro fin. Que no intentemos ayudar a Dios para llegar al final de ese laberinto, que no intentemos hacer que Dios haga las cosas como a nosotros nos gustan y nosotros queremos, porque será difícil entonces que el plan y el propósito de Dios se cumplan en nuestra vida individual y como iglesia. Que por tanto confiemos que en el laberinto de Dios, Él nos tiene en la entrada y recorriéndolo, pero ya tiene prevista la salida en su momento y con plena seguridad, bendición y prosperidad. Creed en ello, confiad en Él, siempre.